Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 y 6 de la tarde, aquí desde Puerto Rico, la isla del encanto, pero con el movimiento diaspórico en cualquier parte del mundo también incluido. Gracias por estar. Esta tarde vamos a hacer un solo tema. Mañana por la mañana, como siempre, casi siempre en Noticias con Café, hacemos un recorrido por las noticias que no hayamos traído de la semana, y hay algunas de ellas sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Donald Trump y algunas otras aquí en Puerto Rico. Pero yo quiero que hablemos sobre lo que ya es público desde el punto de vista de una moción de desestimación que radicara la defensa de Doraly Rivera Martínez, quien fuera la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, administración de Pedro Pierluisi, y que manejó el fondo de repartición Barrilito, conocido como el nuevo Barrilito, que asignaban desde la legislatura a los diferentes distritos representativos, en el caso de específicamente lo que ocurrió con una rehabilitación en el área de una quebrada en Guaynabo. Vamos a hablar de lo que son los acuerdos de inmunidad. La inmunidad que tiene en ese caso el ex representante del Partido Nuevo Progresista, Antonio Tony Soto, que lo coloca en el mismo lugar donde estaba Catherine Erazo cuando intentó la oficina del fiscal especial independiente una convicción contra Sandra Torres, la ex presidenta administradora de la Junta de Telecomunicaciones, que salió bien en los tribunales. Vamos a hablar de lo que dice el acuerdo de Catherine Erazo, la que es hoy la principal ejecutiva ayudante del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Todo lo que dice en ese acuerdo de cooperación, el acuerdo de cooperación también que tuvo otro testigo de ese caso que también le dieron inmunidad, y lo que podría estar en el que está ahora mismo venteándose en los tribunales en el caso de Doraly Rivera Martínez. Porque lo más importante de este asunto tiene que ver precisamente con cómo al día de hoy nosotros no sabemos si esa inmunidad que tiene ya definido por una moción que se radicó en el tribunal en ese caso, el ex representante, lo que lo coloca, al igual que colocó a Catherine Erazo, en una persona que cometió delito y por eso la oficina del fiscal especial independiente le dio inmunidad. Vamos a ustedes como quiera para saludarlos y sobre todo dejar que empiecen a llegar, porque esta información es súper importante. Voy a tratar de escribir para mañana por la mañana, que sé que se me van a quedar algunos elementos por compartir con ustedes, podamos discutir lo que significa y toda la evidencia que hay, sobre todo
partiendo de esa moción de desestimación que dice mucho. Así es que por ahí está Florence Ramos, que llegó primero, Edgardo Núñez, Nereida Ramos, Irving Maldonado, Sandra Infanzón, Tito Crespo, Teresa Bodrogo, está Sonia Reyes, Vivian López, Rita Guzmán, Efraín Borrero, Heidi Ramírez desde Michigan. Sí, tenemos internet, aquí estamos. Saludos, Irmita. María Buzón, Nicolás Ortiz, Rita Guzmán, Ana Seda, por ahí está Lisset de León. Crisi de Vázquez, saludos, Criselia. Carmelo Rodríguez y Carlos Molina, y no es aquel el Gayulla de Arecibo. Miren, vamos a la historia. Vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió con Doralis Rivera Martínez, sobre todo desde cuándo empezó, porque es importante para conectar al ex representante Antonio Soto en ese asunto. Recordemos que aquí hay una auditoría de la oficina de la Contralora, en aquel momento Yasmín Valdivieso, que todavía supuestamente no ha terminado, aunque hay un referido al Departamento de Justicia. Eso ocurre en la administración Pedro Pierluisi bien temprano, cuando empieza Ramón González Beiró a decir que la Autoridad de Tierras tenía un fondo, que es un fondo relacionado a todos los distritos representativos, que en efecto lo que pone a esa agencia a utilizar un fondo parecido al que antes se conocía como barrilito, que desde la Cámara de Representantes dirigían esfuerzos y sobre todo dinero a cada distrito representativo de aquellos que se sientan allí. Eso pasó bajo una ley al caso o a la agencia, a la institución que se conoce como la Autoridad de Tierra. En aquel momento, el entonces secretario Ramón González Beiró acusó a Doralis Rivera Martínez de que estaba traqueteando con ese fondo. Para mí es bien importante establecer que mientras eso ocurre, Ramón González Beiró tiene lo suyo, sobre todo investigaciones que ha hecho el periodismo, que ha hecho Bonita Radio, que ha hecho el CPI, precisamente con relación a cómo se manejaban los negocios de la Autoridad de Tierra, en tierras que él tiene participación como incorporador y como dueño de corporación, con una participación que es básicamente la investigación que yo hice en el área de Guayama. Pero González Beiró trajo entonces a Doralis Rivera como la que estaba cometiendo las irregularidades. ¿Por qué a mí me parece que es importante dejarlo claro? Porque ahí hay mucho más que lo que tenemos hasta el momento, que es lo que ha salido y lo que definitivamente en un momento dado el periodismo investigó, y tengo que ser bien honesta, porque aquí hay dos investigaciones que propiamente se hicieron desde el periodismo que descubrieron lo que estaba ocurriendo con ese fondo. Y es precisamente cuando el compañero hoy fuera despedido de las noticias de Univisión, hizo una investigación que trajo todo lo que estaba ocurriendo con el pastor Heriberto Andújar Otero y el Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Porque esta fue la corporación que recibió el dinero de parte de ese fondo que estaba manejando la Autoridad de Tierras. Y a mí me parece que es importante decir que el Fondo de Mejoras Municipales, que entonces lo distribuye por razón de una ley que aprobó la legislatura de Tomás Rivera Chats cuando era presidente de ese cuerpo en la administración 2017 al 2020, se colocó el centro comunitario como el receptor de ese dinero, específicamente para atender una rehabilitación
en el área del Guaynabo, San Juan, porque la quebrada Margarita discurre hasta San Juan. ¿Quién era el representante de distrito en aquel momento? Precisamente Antonio Soto. Antonio Soto, el representante de aquella área, Distrito 6, es la persona que solicita el dinero para dárselo al centro comunitario y a una corporación de nombre 3T, que regentó en su momento y desde aquel momento el hoy acusado junto a Doralis Rivera Martínez, José Miguel Joe Huertas Torres. Este tracto del 2022, porque la primera publicación fue del colega en marzo del 2022, es importante para ubicar ahora a quienes podrían estar hablando, o realmente no podrían, quienes en efecto están hablando, con relación a lo que ocurrió cuando se pidió el dinero y se le depositó en las cuentas de esa corporación de José Miguel Joe Huertas Torres. Hasta ahí parecería que lo que trae Doralis Rivera Martínez como acusada en esta primera fase de una investigación que continúa, según todo lo que ha trascendido públicamente de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, y hay que identificar a quiénes son los fiscales de ese caso. De hecho, estuvieron presentes en la vista que se llevó a cabo el pasado martes 18 de noviembre, la fiscal Zulma Fuster, el fiscal Ramón Mendoza y la fiscal Acarón. Porque si la investigación de la Oficina de la Contralora en términos de auditorías no ha terminado y esa oficina ya refirió al Departamento de Justicia todo lo relacionado a los descubrimientos que se hicieron en esa auditoría y supuestamente no ha terminado, de lo que estamos hablando es que esta primera fase, y yo lo tengo corroborado de que es una primera fase, a quienes único ubica como supuestos elementos del delito es a Doralis Rivera Martínez y a José Miguel Huertas Torres. ¿Por qué hay que descartar al pastor que también tiene inmunidad? Porque ese aparentemente fue el que llegó primero. Porque aquí hay un pleito civil que radica la Autoridad de Tierras para tratar de recuperar el dinero. 1.2 millones de dólares que no se sabe dónde están, más allá de que hay unos $500,000 o $700,000, que llegaron a las cuentas y se puede seguir el tracto de ese dinero porque llegaron a las cuentas de la corporación y a las cuentas personales de Huertas Torres. Pero lo primero que tengo que decir como noticia nueva es que aquí hay $495,000 que están perdidos en la investigación. Y son $495,000 que llegaron a las cuentas de Huertas Torres, pero salieron en efectivo. ¿Estamos claros? En efectivo. Y cuando un dinero sale en efectivo, quizás el que pueda dar información de qué hizo con el dinero en efectivo fue el que lo sacó. Pero cuando hablamos del pastor, el pastor no tenía acceso, el pastor que está hablando, que es el pastor Andújar, Heriberto Andújar,
dice que no tenía acceso a las cuentas, que quien único tenía acceso a las cuentas era José Miguel Torres Huerta. ¿A quién estaba vinculado José Miguel Torres Huerta? José Miguel Torres Huerta estuvo vinculado como asesor del ex representante Antonio Soto. Sí, el representante Antonio Soto, que renunció bien temprano en el 2022, febrero del 22, y que ya en el 2023 estaba trabajando como relacionista público. Él es abogado, no litigante, de Carlos Román González, aquel que tuvo muchas investigaciones relacionadas a los delitos ambientales que se cometían en los predios del área de Aguadilla, donde se estaba desarrollando y está culminándose el desarrollo de un proyecto residencial turístico sobre una cueva en el sector Barrio Borinquen de Aguadilla. Hasta aquí nosotros podemos decir que lo que tenemos hoy es un Antonio Soto que cometió delito, estamos clarísimos, pero el FEI le dio inmunidad. El documento de inmunidad todavía no está radicado en el tribunal, porque obviamente eso va a ser materia de prueba y descubrimiento en el proceso en que se va a dar este caso, más allá de lo que ya le ha pedido la defensa de Doralis Rivera Martínez a la fiscalía, a los fiscales de la Oficina de Fiscal Especial Independiente. Pero yo creo que hay que establecer claramente que entre esos $495,000 que están perdidos, yo esperaría que la fiscalía haga un ejercicio por saber dónde está ese dinero. Si lo puede decir Huertas Torres. Obviamente Huertas Torres tuvo 2 visitas a la oficina del FEI, y a pesar de que obviamente en la discusión, en la conversación, siempre se establece si tiene la posibilidad de cooperar o no, él hizo uso del derecho que le asiste a no autoincriminarse y se levantó y se fue. En 2 ocasiones hubo entrevistas, pero no se logró la cooperación. Entonces, sale de ahí la posibilidad de darle definitivamente al primero que le dan inmunidad, es al pastor. Pero entonces se trae Antonio Soto. Y lo primero que tenemos que decir de Antonio Soto es que tiene como abogado a José Andreu Fuentes, el hijo del ex juez presidente, el que fue abogado de Mariana Nogales Molinelli, y aparentemente fue el que logró que el FEI le diera inmunidad a Antonio Soto. Yo quiero decirlo con todas las letras. Antonio Soto cometió delito, porque si no, no tuviera inmunidad. Eso nos ubica a otro miembro del Partido Nuevo Progresista que aparentemente, precisamente, renunció, no para irse, como él dijo, a atender los negocios de funeraria de sus padres, no. Aparentemente para velar otro muerto, que era el muerto de la corrupción, que ronda, que le da la vuelta al Partido Nuevo Progresista y que definitivamente se constituye en ese partido que no ha dejado de tener en un año, sobre todo en los últimos 25 años, a una persona o relacionada con la corrupción, funcionario electo, jefes de agencia, pero sobre todo convictas de delitos como María Milagro Charbonnier, Nelson del Valle y otros. Cuando
yo pregunto qué clase de inmunidad tiene Antonio Soto. Vuelvo y repito, es temprano para saberlo, porque ese documento no está radicado en el tribunal. Y yo no creo que José Andreu Fuentes me lo dé, y obviamente mucho menos los fiscales, porque estamos hablando de la prueba que tienen los fiscales, información que se lo van a tener que entregar en su momento a la defensa, pero en este momento no está traído. Antes de pasar a lo que son los acuerdos de inmunidad, que sí tengo los documentos del último caso que yo dije desde el día 1 que era lo más que se me parecía a este caso, que trae a uno que cometió delito político del Partido Nuevo Progresista con inmunidad versus aquellos que obviamente, por lo menos en el caso de Huertas, hay una presunción de que tiene que haber cometido delito porque cogió fondos públicos y no hizo el trabajo que dijo que iba a hacer. Pero todavía no traigo y no tengo claro cuál es la prueba que tiene el fiscal especial independiente contra Doralis Rivera Martínez. Doralis Rivera Martínez, yo les dije que ha tenido la capacidad desde el 2022 de no solamente tener posiciones en el gobierno, sino que en este momento que está acusada de corrupción, es una oficial examinadora en Asume, en la Administración de Sustento de Menores. Doralis Rivera Martínez tiene tanto pool en el Partido Nuevo Progresista que fue nada más y nada menos, junto a Héctor Joaquín Sánchez, que está ahí en esa foto, a Edwin Mundo y a los demás funcionarios electorales del Partido Nuevo Progresista en el 2020, los que fueron allí a contar los votos, sobre todo de San Juan, y se pusieron camisetas de Edwin Mundo porque estaban dándole loas al comisionado electoral que estaba moviendo los votos, sobre todo de la alcaldía de San Juan. A ese nivel de conexión, en ese nivel de conexión está Doralis Rivera Martínez. La negligencia que se le imputa, vuelvo y repito, tendríamos que ver cómo el que pide el dinero, el que se lo dirige al contratista que finalmente está acusado de haberlo malversado, no está acusado, pero está acusada la directora de agencia. Vuelvo y repito, ahí es donde yo creo que el FEI va a tener que hilar bien finito con un testigo con inmunidad como Antonio Soto. Sobre todo cuando hay $495,000, casi medio millón de dólares, perdido y nadie sabe dónde está. Y aquí yo le voy a lanzar una pregunta a Tony Soto y a José Miguel Huerta. ¿Qué fue? ¿Que ese efectivo llegó de alguna manera a las campañas de los políticos? Es una pregunta. Y esa es la pregunta que yo espero que los fiscales le hayan hecho a Antonio Soto y haya dicho bajo juramento que no cogió dinero en efectivo de José Miguel Huerta. Porque si cogió dinero en efectivo de José Miguel Huerta, si algún político del Partido Nuevo Progresista cogió dinero en efectivo, sus campañas de José Miguel Huerta, recordemos que ahí está Migdalia Padilla, que también lo conocía, Carmelo Ríos, no solamente a sus corporaciones, sino también a corporaciones que su esposa tenía. Son todos los de Bayamón, Guaynabo. Los legisladores que pidieron chavos para José Miguel Huertas Torres, que sabemos que fue no solamente asesor de Tony Soto, sino también trabajó para Migdalia Padilla y para otros. Esa es la pregunta. ¿Dónde están el casi medio millón de dólares que llegó a las cuentas de José Miguel Huertas, se sacó en efectivo y no hay tracto del dinero? Yo espero que si los fiscales especiales independientes van a hacer un trabajo porque se asegura que esta investigación no ha terminado, identifiquen dónde está ese dinero. Vamos al asunto de lo que dice la moción de desestimación. La moción de desestimación trae
para mí, líneas bien interesantes. Esta moción de desestimación es bastante amplia, tiene 14 páginas, es una moción que le radica la licenciada que está defendiendo, en este caso, a Doralis Rivera Martínez, la licenciada Cándida Sellés Ríos. Cándida Sellés Ríos, la licenciada, dice que primero está cuestionando la competencia del tribunal en términos de que el FEI fuera a radicar este caso en Bayamón, interesantemente, y no en San Juan. Ellos alega la defensa de Doralis Rivera Martínez, que ese caso es para verse en San Juan. Hay alguna argumentación de cómo discurre la quebrada y sobre todo hace alusión a jurisprudencia que atiende ese asunto de la competencia de los tribunales. Eso es una cuestión de jurisdicción. El caso está radicado en Bayamón. Además, yo lo que creo que es más importante de esta petición de prueba exculpatoria que dice esta moción que no se trajo en la vista de la vista de regla 6 a la vista preliminar, que como dije fue señalada para el 18. En esta petición de información se habla de que no se ofreció prueba en la regla 6 sobre el referido que hiciera Doralis Rivera Martínez a la oficina del Contralor y a la oficina de la Inspectora General. La carta de nombramiento de la licenciada y agrónoma como directora ejecutiva de la autoridad. Carta que sometiera a testigo con inmunidad, y esto es bien importante, y ex representante del Distrito 6, Antonio Tony Soto, dirigida a la Autoridad de Tierras, solicitando la asignación de fondos del presupuesto general al Centro Comunitario de Servicios de la Familia. Volvemos, es Tony Soto quien inicia todo este proceso que finalmente culmina en acusaciones por malversación de fondos por un lado y por el otro lado por negligencia en el cumplimiento de deber en el caso de la servidora pública. Certificación de la Autoridad de Tierras en relación con la lista de técnicos del programa de infraestructura rural del 19 al 22. El convenio entre la autoridad y el Centro Comunitario Servicios a la Familia. Las guías sobre la administración, procedimientos y gestión. Comunicado de la Autoridad de Tierra con fecha del 17 de febrero, dirigido a los honorables senadores y representantes del distrito, firmada por la licenciada Doralis Rivera Martínez. Certificación firmada sobre requerimiento de información al señor Dixon Ortiz Maíz con fecha del 6 de junio del 22. Y aquí yo les voy a dar un dato que me consta de propio y personal conocimiento por la investigación que nosotros hiciéramos con relación a Ramón González Beiró como secretario de Agricultura. Cuando nosotros empezamos a investigar todo lo relacionado con la intervención del secretario como presidente de la Junta de la Autoridad de Tierra, con los contratos y de arrendamiento sobre todo que hay de terrenos que le pertenecen a él y a sus hijos como parte de una corporación en el área de Guayama Salinas, nosotros fuimos a visitar a Dixon Ortiz Maíz. Allí estaba la oficina de la Contralora. Los auditores estaban físicamente allí investigando todo lo relacionado con este fondo. Nosotros fuimos, si mal no recuerdo, un viernes. El director ejecutivo no nos atendía, tuvimos que esperar, lo perseguimos, nos atendió, nunca nos dio información, tuvimos que ir al tribunal a buscar unas minutas de las reuniones de la Junta de la Autoridad de Tierra. Dixon Ortiz Maíz era el secretario de esa junta. No pasaron 2 semanas. Dixon Ortiz Maíz increíblemente renunció y se acogió al retiro.
No pasaron 2 semanas de nuestra petición. La historia está ahí. Sacamos la historia más o menos 6, 7 meses más tarde. Después que tuvimos toda la información, confrontamos al secretario. Y entre otras cosas, el secretario nos dijo que él no sabía que había que grabar las reuniones de la Junta, entre otras cosas. Pero no pudo dejar fuera que en efecto la autoridad de tierras, cuyo presidente de Junta era él, hizo negocios con la corporación que le pertenece a él y a sus hijos y a otros 2 socios. Dixon Ortiz Maíz está citado en esta petición de información, requerimiento de información, porque algo tiene que ver con toda esta investigación y entiende la licenciada Selles, que está pidiendo la información, que ahí hay pruebas culpatorias. Los mismos personajes. Vamos a seguir con la petición de información. Dice la licenciada que además de esa información, también hay otra prueba relacionada con una carta de Dolores Rivera Martínez del 8 de febrero del 22 dirigida a la señora Nilsa Rodríguez Rivera, directora interina de la División de Finanzas de la Autoridad de Tierra. Esa fecha me coincide totalmente con el día, realmente el mes en que renunció el ex representante Antonio Soto. Yo he dicho que en aquel mes de febrero, cuando renunció introspectivamente, Antonio Soto también tenía hachas que amolar con un empleado que tenía en su oficina, que fue el empleado que hizo la famosa corporación para recibir los $300,000 que eventualmente Sixto George dijo que era el dinero que había que darle a Rowley para que se callara la boca y no revelara el chat. A este nivel estamos con un testigo con inmunidad. Seguimos. Memorando de entendimiento entre la oficina del Contralor. Además de eso, dice la licenciada que necesita el expediente completo del caso y las intervenciones de los fiscales especiales independientes en el caso sobre el incumplimiento de contrato y cobro de dinero que está ante los tribunales de la Autoridad de Tierras versus el Centro Comunitario de Servicios. Investigación o informe de investigación y notas de los auditores asignados en cuanto a la auditoría realizada por la Oficina del Contralor, incluyendo manifestaciones, declaraciones y entrevistas que haya realizado la imputada de epígrafe. Gente, eso quiere decir que Dolores Rivera Martínez fue a la Oficina del Contralor y la entrevistaron sobre este asunto. Y finalmente, ella fue la que salió acusada. Y el que cometió delito, porque si no, no tuviera inmunidad, Antonio Tony Soto, tiene inmunidad. Pero todavía no ha llegado quién va a defender a José Miguel Huertas Torres, porque él compareció a regla 6 con un abogado, pero el martes dijo que no tenía abogado porque se le renunció. Yo creo que esta petición de información es súper importante para empezar a desgranar, sobre todo cuando conteste el FEI, cuál es la prueba que tiene el FEI, con un testigo implicado con inmunidad. Porque el pastor desde el día 1 dijo, el centro recibió el dinero, pero todo eso lo corría José Miguel Huerta. Pero Tony Soto salió cuando alguien dijo y hubo un tracto que establecía que en efecto él fue el que pidió el dinero. ¿Qué va a decir Antonio Soto ahora? Que no conocía a José Miguel Huertas Torres, si era asesor de su oficina. Vamos a seguir con la petición de información. Cualquier otra investigación interna o externa de la Autoridad de Tierras o cualquier otra agencia, eso es una petición que básicamente siempre se hace en términos generales. Cualquier otra declaración jurada, convenio de cooperación o documento donde se
donde surja información potencialmente beneficiosa para nuestra representada. En dicha vista de determinación de causa probable, también le solicitamos al tribunal que los documentos jurisdiccionales surge claramente que los fiscales de la oficina sobre el fiscal especial independiente ultravires y fuera de los términos provistos por el inciso 4 del artículo 12 de la ley del FEI y la jurisprudencia interpretativa de dicha ley dispone un término que no excederá, y ahí también me parece importante lo que está planteando la abogada. Está diciendo que el FEI esperó a que terminara la investigación de la auditoría del Contralor para entonces ir contra Doralis Rivera Martínez. Por lo menos esto es la defensa de Doralis Rivera Martínez. Eso también me parece importante porque eso es un asunto jurisdiccional que si el tribunal determina que en efecto está fuera de término, pues podría ser también causa para que este caso se cayera. Yo les confieso que viendo todo esto, entonces quise buscar el documento de inmunidad que se le dio a Catherine Erazo en el caso de Sandra Torres y a Excel Torres, que sabemos que en el caso de ambos se les dio inmunidad, fueron y testificaron, y lo lamento, pero el tribunal no le creyó. No causa. Salió bien Sandra Torres, finalmente. Los acuerdos de inmunidad, obviamente, los redactan los fiscales con el interés que tenga ese fiscal. El acuerdo de cooperación, en este caso, no le llaman inmunidad. Este es el de Excel López Vélez, perdón, dije Torres. Básicamente expone que si comete perjurio, si miente en el proceso, pues queda relevado de su inmunidad, etcétera. Que admite, acepta, sabe, tiene conocimiento y es consciente que cualquier beneficio de cualquier naturaleza por parte del FEI relativo a su cooperación en este caso es detalladamente expreso en el presente documento. No existe acuerdo verbal alguno entre las partes. Eso es importante. Es decir, lo que está ahí es lo que amarra a las partes. Lo que es el contrato entre las partes, y esto es un acuerdo de cooperación. Pero yo quisiera traer el que a mí me parece es el más interesante de los acuerdos de inmunidad. Y en el caso de Catherine Erazo, fíjense lo que establece. Todo hecho previo, concomitante y posterior a la fecha de la actividad de recaudación de fondos para la reelección del entonces gobernador Rosselló Nevares. La fecha de la actividad de recaudación fue el 7 de junio del 2018. Cualquier asunto del cual tenga conocimiento relativo a los hechos del caso, la participación específica de la licenciada Sandra Torres de sí misma, el señor Excel López y otras personas, si alguna, en todo acto o hecho, sean o no de carácter criminal. Yo quisiera que alguien me dijera si Catherine Erazo dijo toda la verdad sobre lo que sabía de ese asunto. Yo quisiera que alguien me dijera por qué se lo limitaron a lo específico con relación a Sandra Torres. Porque había otra gente y no querían llegar a ellos. Y el dueño de la casa donde se hizo el fundraising, Ramón Mendoza Rosario, fue el fiscal y la fiscal Leticia Pavón. Ramón Mendoza está hoy en el caso contra Doralis, pero me dicen que es la fiscal Zulma Fuster la que dirige ese grupo. En este caso, sería el licenciado Ramón Mendoza quien podría contestar preguntas, si quiere, relacionado a cómo fue que se dio esta cooperación, que vuelvo y repito, la perdió en el tribunal. Perdió con 2 testigos con inmunidad, quienes negociaron
este acuerdo de cooperación fue el licenciado César López Cintrón, que fue miembro del FEI, fiscal especial independiente, PNP del Corazón del Rollo, de Cagua, y el licenciado Heriberto Sepúlveda, mejor conocido como Cholo. Y yo voy a esperar a ver el acuerdo de cooperación de Antonio Soto. Si es igual a este, entonces los acuerdos de cooperación y la inmunidad que le están dando a los PNP que cometieron delitos en relación a su función pública, como el funcionario electo que fue Antonio Soto por el Distrito 6, entonces son de acuerdo a lo más que le conviene a un testigo con inmunidad, que todo se va a circunscribir a un hecho y todos los demás delitos que pudo haber cometido, ahí se quedaron. Yo creo que eso es lo más importante que está pasando con relación a esta inmunidad. Vuelvo y repito, hay una contestación del fiscal especial independiente en relación a esa moción de desestimación. Va a ser súper importante ver leer lo que dicen y cuáles son las defensas que van a presentar para todo lo que está argumentando la defensa de Doralis Rivera Martínez. Pero lo más importante hoy, yo, si fuera fiscal, pensaría que el mejor testigo que yo tengo para que me diga todo el que cometió delito en ese caso se llama José Miguel Huerta. Hasta el momento no se ha acercado al FEI para eso. Porque qué interesante que el que sabe menos es el que tiene inmunidad. Porque el pastor dice que no, aquí todo lo hizo José Miguel. Y todavía tiene inmunidad el que cometió delito, el que inició la petición de fondos. El funcionario electo. Y José Miguel Huerta está por ahí buscando abogado. Ponlo en la nevera. Este caso se parece mucho. Y nosotros vamos a seguir y vamos a esperar a ver qué pasa en la contestación de esa moción de desestimación, porque me parece que lo más importante es qué va a hacer el FEI con los $495,000 que están perdidos. Y yo pensaría que a un fiscal le gustaría saber qué hizo José Miguel Huerta con ese dinero en efectivo. Y lo último que voy a decir, nunca olvidemos que una de las posiciones medio tímidas, pero lo ha dicho, del director, el comisionado electoral, no es electoral, perdón, el director de la oficina de el Contralor Electoral, ha dicho en esta foto con todos los pertenecientes al equipo anticorrupción de las agencias anticorrupción de esta administración en este momento, ha dicho el Contralor Electoral que uno de los grandes problemas que tiene es el montón de dinero en efectivo que llega a las campañas electorales. Y yo vuelvo y repito y lanzo la pregunta: ¿a dónde fueron a parar los $495,000 que sacó el hoy acusado José Miguel Huertas, quien es un donante activo del Partido Nuevo Progresista? Y ahí están los donativos. Le ha dado unos cuantos pesos a Lourdes Ramos, le dio a Tomás Rivera Chats, a Bernardo Betito Márquez, el alcalde de Toabaja, a Chito Agosto, a Keiren Riquelme y a Orlando Ortiz Chévere. Yo creo que la pregunta es válida. Pero con esto terminamos por hoy. Mañana es otro día, mañana traigo más información. Recuerden, pueden donar a nuestro proyecto siempre que estemos en vivo a través de este chat. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre en Bonitas Radio y Periodismo 21 en ATH Móvil. Y pueden enviar cheques y giros postales a la dirección que Rodrigo Otero Goico les da siempre al final y al principio de este programa. Gracias por estar. Mañana es otro día. Último, Noticias con Café. Así es que nos vemos mañana a las 8. Que descansen y buen provecho.
Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.